anciano, joven, guapo, feo, panzón, gordo, negro, blanco, del color que tengas, aquí está la solución de tus problemas. ¿Cuántos sabían eso? Todos, no, casi no se levantaron muchas manos. ¿No sabían muchos, no? ¿Sí? Si tienes problemas económicos, aquí dice cómo salgas de ellos. Tienes problemas de familia porque estamos peleados, no nos puede, aquí dice cómo le debemos hacer. Tienes problemas de salud, aquí dice cómo la salud se puede recobrar. Tienes problemas del trabajo, aquí dice cómo debemos de conducirnos en el trabajo. Dime de qué problema tienes y no me las sé todas de memoria, pero le buscamos y aquí la vamos a encontrar. Entonces, esta tarde vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo soy humana igual que tú, igual que todos los que estamos aquí, igual que todos los humanos, nos equivocamos, dudamos, sentimos que nos pasan cosas, que a veces sentimos que Dios no nos oye. ¿Alguno ha pasado esto? Yo creo que todos, ¿verdad? Que alguna vez sentimos que Dios no te oye, que Dios no escucha tu oración. Tú dices, mira cómo fulanita dijo que Dios la oye y que ora y que Dios le oye luego, y a mí no, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver, es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque cuando he leído esta parte de la Escritura, a mí me deja mucha alegría porque yo le he titulado a esta tarde, mi tema dice, Dios nunca nos olvida. Ponle si traes un cuadernito por ahí, Dios nunca nos olvida. Dios no se olvida de ti. Dios es un Dios de personas, es un Dios de individualidad, no es de un Dios de equipos, no es de un Dios de manadas, no es un Dios de montones de gente. Dios es individual para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí en la escritura es para el que la lee. ¿Sabías eso? ¿Todos tienen Biblia en su casa? Levanten la mano el que no tenga una Biblia en su casa. ¿Alguien no tiene Biblia en su casa? Para regalarle una. Todos tienen, qué bueno. Sí, qué bueno, porque todos debemos de tener una Biblia en casa. ¿Por qué? Porque aquí está la solución de tus problemas. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando, es que si yo vengo de tal religión, ahí sí tengo mi Biblia. No, es la misma para todos, así es que aquí es la solución para todos. Los de África, los del Islam, los que viven en Etiopía, los que viven en Inglaterra, en Europa, en Asia, en América, Estados Unidos, Canadá, donde tú me digas, la palabra de Dios es para el hombre, para aquel que la lea, aquel que se la haga vida dentro de él. ¿Cuál es el requisito para que yo obtenga las promesas de Dios? Dice la Escritura que por fe y por gracias que somos salvados de la ira de Dios. De tal manera que por fe es que yo voy a recibir las bendiciones de Dios. Pero ¿cómo voy a tener fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que venimos los miércoles, por eso es que venimos los domingos, por eso es que a veces hay grupos en casa. Tenemos algunos grupos en casa donde nos reunimos una vez a la semana y estamos vuelta otra vez y otra vez hablando de la palabra, porque cuando tú estás escuchando y escuchando la palabra y hablándola, tu fe va creciendo y creciendo. Dios no es un Dios de domingos, Dios es un Dios de toda la semana, de todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque Dios yo no puedo tomar la fe de ayer, la del mes pasado. Es que el mes pasado dijeron algo tan bonito y se me quedó grabado lo del mes pasado. Mi fe tiene que ser renovada cada día, tiene que ser levantada cada día y tiene que ser algo nuevo cada día que yo tengo que estar leyendo, aprendiendo, porque todos lo necesitamos para vivir. Está comprobado que muchas enfermedades vienen porque la mente es la que nos enferma. Estaba oyendo de un médico muy afamado mundialmente y él decía que el 95% de las enfermedades vienen de la mente, porque nuestra mente nos engaña para que nos enferme por las
tragedias, los problemas y las situaciones. Pero en esta tarde vamos a hablar cómo Dios nunca nos olvida, aunque nosotros a veces sentimos que sí. Y hay varios ejemplos en la Escritura que vamos a ver ahorita rapidín porque tenemos poco tiempo, pero vamos a ver a través de la Escritura algunos ejemplos de personas. Todo esto que está en la palabra de Dios, todo eso existió o existió en un tiempo, quizás muchos años antes, pero todo hay evidencia de que todo lo que está escrito, todo sucedió. De tal manera que vamos a ver algunos personajes de la Biblia donde aparentemente cualquiera hubiera dicho, Dios se olvidó de esa persona, como se ha olvidado de mí, que ya tengo un año que le pido tal cosa y no me llega. Y entonces vamos a ver un poquito acerca de Abraham. Todos conocemos, o la mayoría, quién fue Abraham. Aquí la Escritura nos habla de algo donde dice que Abraham, Dios le dice a Abraham que iba a destruir a 2 ciudades. Esas ciudades, dice que subía el pecado que había en esas ciudades, subía delante de Dios. Y entonces Dios le dice a Abraham y le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a destruir esas 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Las voy a destruir porque hay demasiado pecado ahí. El pecado más grande que puede haber en un lugar, ¿sabes cuál es? No buscar a Dios. Ese es el pecado más grande que puede tener una persona, no buscar a Dios. Porque Dios es un Dios de toda la vida, no es un Dios de domingos. Es un Dios de diario, de todo momento, de toda hora, en todo instante, en todo minuto. Dios está con nosotros y quiere estarlo. Y entonces esas ciudades, Sodoma y Gomorra, no buscaban a Dios. Ahí no había quien buscara a Dios, ni le importaba. Era una ciudad que se les llamaba la ciudad del pecado. ¿Habrá algo parecido en este tiempo o que sea algo así como medio circunstancial? Pero sin embargo aquí, ahorita, en este tiempo, también hay ciudades de pecado o lugares de pecado, lugares donde no se busca ni se agrada a Dios. De tal manera que estaban esas 2 ciudades y viene unos ángeles que según la Biblia, lo que podemos nosotros ver, era Dios mismo, Jesucristo enviado con esos ángeles. Y entonces Abraham se pone a platicar con Dios. Y entonces le dice a Abraham, a Dios, Señor, no la destruyas. Empieza a interceder por esa ciudad y le dice, no destruyas esa ciudad, Señor, por favor. Mira, Abraham hablaba con Dios todos los días. Abraham era un hombre lleno de fe, pero le dice, por favor, no. Ahí en esa ciudad se había ido a vivir su sobrino, el cual se había ido con él a vivir, y se habían separado y se había ido a vivir a una de esas ciudades. Y entonces pues a él le interesaba su sobrino, ¿verdad? Abraham. Y le dice, Señor, mira, si hubiera 50 justos. El justo en la Biblia es aquel que busca a Dios y le agrada. El justo es aquel que quiere vivir caminando en obediencia a Dios. De tal manera que le dice Abraham, le dice, Señor, si hubiera 50 justos, tú no vas a destruir esas ciudades, ¿verdad que no? Y le dice el Señor, a ver, dime dónde están los 50 justos. No había 50 personas en toda esa ciudad, no había 50 personas que buscaran a Dios con todo su corazón. Entonces le dice a Abraham, bueno, pues 40, Señor, que hubiera 40, no la destruyas. Bueno, dime dónde están los 40. Bueno, no, pues no, si hubiera, y así se van hasta el 10. Bueno, dime dónde están los 10, le dice Dios. Todo esto está en el libro de Génesis. Le dice, ok, dime dónde están esos 10 y no la destruyo, le dijo Dios a Abraham. Y no encontraron 10 personas. Imagínate nada más qué tragedia, que no encontraron 10 personas que buscaran a Dios con todo su corazón. Y entonces podemos ver aquí que de todos modos Dios ya tenía previsto destruir aquellas 2 ciudades. Y aquí podemos ver varias cosas, ¿verdad? Que Abraham intercede por su familia, que era Lot. Dios le concede a Lot, que era su sobrino, y con toda su familia de Lot, aunque ya sabemos que su esposa de Lot se quedó hecha una estatua de sal.
Y ella se quedó ahí. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot no se había desprendido de lo que tenía en aquellas ciudades. O sea, era tanto lo que ella estaba dejando atrás que no la tenían amarrada a la esposa de Lot, que no nos dice ni siquiera el nombre, no sabemos ni cómo se llamaba, no era muy importante quizá, pero podemos ver que la mujer esta no podía dejar de mirar atrás. Es como cuando tú te cambias de casa o te cambias a otra ciudad y tú dices, no, y siempre estás hablando de aquella ciudad de donde tú vienes. No, es que allá, mira, teníamos unos árboles tan bonitos, allá teníamos naranjas y manzanas en los árboles, y es que allá comíamos tan rico, y es que allá el clima es tan bonito, y es que allá. O sea, todavía tu mirada está puesta atrás, y nosotros, la Biblia dice que tenemos que poner nuestra mirada puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y para enfrente, no para atrás. Lo que perdimos es que yo tenía una casa tan bonita, y es que yo tenía aquella casa tan preciosa. Mira, se perdió porque X, pero yo tenía un carro tan bonito. Espérame, eso ya pasó, y esta mujer ahí se queda porque no pudo quitarse lo que traía de aquellas ciudades donde había vivido, y habían vivido llenos de pecado. Y entonces nosotros podemos ver en el capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 29, dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué se acordó? O sea, que se le había olvidado. Y no es la primera vez que aquí dice. Hay varias partes en la escritura que nos habla, que dice que Dios se acuerda. Así, hay varias partes. Y dice, y ahorita vamos a analizar algunas cuantas, pero todavía hay más. Y así dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea, ¿qué hizo que Lot se salvara? ¿Qué fue lo que hizo? La intercesión de su tío, que era Abraham. Su tío intercede por su sobrino y lo salvó de una tremenda muerte de quemaduras, porque esa ciudad fue quemada de una manera, dicen que olía a azufre quemado. Todo aquello era una cosa espantosa que humeaba. Dicen que de lejos la veía Abraham y que se veía que humeaba las ciudades. Eso dice la escritura. Y entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en nuestro Señor. Mira, el Salmo 73, versículo 25, si tú vienes, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, los ojos siempre deben de estar puestos en Él. Siempre, siempre, siempre. En otra ocasión aquí podemos ver acerca de Noé. En el libro de Génesis capítulo 6 dice que Dios le habla a Noé y nunca había habido lluvia en ese tiempo. La escritura habla de que había dice que había como un vapor de agua que salía por abajo de la tierra, y que eso es lo que llenaba a las plantas, a los árboles, a los animales, pero no había llovido, no había lluvia en aquel tiempo, de tal manera que no conocían lo que era una lluvia. Y en ese tiempo que no sabía nada de lo que era una lluvia, Dios le habla a Noé, según la Biblia lo que dice, Dios le habla a Noé y le dice: Noé, vas a hacer un arca, y le da las dimensiones, le dice exactamente las cantidades, las medidas, todo, y le dice: vas a hacer un arca porque constrúyela, y se lleva más o menos 120 años en construirla. La gente que pasaba, seguramente él le decía: es que va a haber un diluvio. No sabían qué quería decir la palabra diluvio, y la gente se burlaba y no querían tener nada con Dios. Él les hablaba de Dios porque Noé era un hombre obediente, y dice la escritura, habla tan bonito de Noé en Génesis 6. Cuando quieran leerlo van a ver qué precioso es eso.
Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo la gente se burlaba porque no sabía que venía algo fuerte. Algo fuerte y grave venía, pero la gente se seguía burlando, seguía diciendo, este está loco, no es verdad lo que dice Noé, no le creían, se reían de él, y él seguía construyendo su arca y con las dimensiones que Dios le había dicho. Y entonces el arca estaba diseñada en tamaño, estaba investigando 140 metros de largo por 23 de ancho y 14 metros de alto. Y estaba diseñada para subir a la gente que quisiera subir. Cabían los que quisieran subir. Dios había diseñado aquella arca para que todo el que quisiera subir se podía subir. Y entonces aquí podemos ver que cuántos se subieron. Dice la escritura que se subieron nada más 8. 8 personas subieron. Nada más, que eran Lot, su esposa, sus hijos y sus yernos, nada más. Y entonces subió los animales por pareja, ¿se acuerdan? Subió una pareja de cada animal. ¿Cómo cupieron? Yo no tengo la menor idea, pero ha de haber hecho departamentitos ahí chiquitos adentro del arca. Yo quiero ir. ¿Cuántos dicen que en el estado de Kentucky, creo que ahí es donde hay un arca preciosa con las mismas dimensiones? Yo quiero hacer un viaje, nada más que se pueda, a armar un viaje para ir a conocer esa arca, que dicen que son las dimensiones que vienen en la escritura, y que es un parque precioso donde todo lo que dice la escritura ahí está hecho. Y entonces ha de ser una experiencia hermosa ver todo eso, ¿eh? Y entonces dice que él subió todos los animales, y de pronto hay una parte en la Biblia que a mí la verdad me simbra, porque dice que Dios cerró la puerta. O sea, ya no hubo tiempo para entrar, nadie más que se quedó afuera. Dice que Dios cerró la puerta. De tal manera que las puertas de aquella arca que se hizo para salvar a todos aquellos que quisieran ser salvados, se cerró. Y se cerró únicamente con 8 personas. Y únicamente con los animales que había juntado en 120 años Noé, y se cerró la puerta. Y se vinieron las aguas de una... Alguien estuvo en la tormenta esta horrenda que tuvimos hará como un mes o no sé cuándo. Qué cosa tan espantosa, cómo venía el agua y los truenos, relámpagos. Bueno, así yo creo que esto fue poquitito lo que vivimos para lo que dice la escritura que fue. Imagínate, para que se hayan llenado la tierra. A ver cómo se llenó la tierra, si la tierra es redonda así como una esfera, cómo se llenó de agua toda la tierra. Pues se llenó de agua toda la tierra, dice la escritura, y nada más se salvaron esas 8 personas, y en el barco anduvieron 1 año. ¿Saben cuánto tiempo es eso? 1 año, quédate en un barco, y no les faltaba nada, porque llevaban su comida, sus lonches, yo creo que llevaban sus sándwiches, llevaban su refrigerador ahí, su estufa, quién sabe qué comerían, pero ellos no les faltó nada. Y ahí estuvieron, ¿cuánto tiempo? Como 1 año trepados en aquella arca, porque estaban esperando que se bajara toda aquella agua y ellos ya poder bajar de aquel barco, aquella arca más bien. En el capítulo 8 de Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Pero fíjate cómo dice: y se acordó Dios de Noé. ¿Que se le había olvidado? No, ahorita vamos a ver por qué. Dios actúa a favor de Noé. La palabra acordó aquí la vamos a ver más adelante bien, de lo que nos quiere decir esa palabra, que quiere decir que se acordó, pero de una vez lo vamos a ver. Es una palabra griega que se dice en griego sacar, que quiere decir traer a la memoria. No quiere decir, cuando tú dices, ay, me acordé de mi hijo, no quiere decir que yo me olvidé de mi hijo.
Me acordé que no le traje el vestido a la niña. No quiere decir que yo me olvido de mi hija. Me acordé, quiere decir que me vino a la memoria lo que a mí me faltaba hacer por mi hija o por mi hijo. ¿Está claro? Y entonces esta palabra quiere decir traer a la memoria, traer a alguien a la mente y luego actuar a favor de ella. Eso quiere decir esta palabra sacar, que es la palabra que está aquí en la Biblia. En Isaías dice que aunque la mujer se olvide de sus hijos, dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Aunque hay mujeres que se han olvidado de sus hijos, no es lo común. Porque lo común, lo normal es que las mujeres siempre estamos pendientes de nuestros hijos. Somos mujeres. Siempre, así mi hijo tenga 50 años, 80 años y yo ya tengo los 99 o 95, yo voy a estar acordándome de mis hijos. Mientras yo viva, mis hijos serán mis hijos, está claro. Y nunca vas a olvidarte de ellos, nunca. Aunque se han muerto, es un dolor tan grande. He platicado con mujeres que han perdido hijos y dicen que es algo tan fuerte en su corazón, que nunca te olvidas de que tuviste ese hijo, aunque ya se fue, aunque tu hijo está en la presencia de Dios, pues es algo fuerte para cada uno de nosotros. Y entonces vemos aquí a otros ejemplos. Por ejemplo, podemos ver en Génesis 30, versículo 19, dice, y se acordó Dios de Raquel. Hay múltiples partes donde se nos dice lo mismo. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Aquí podemos ver que Raquel era una mujer por la cual su esposo Jacob trabajó mucho por ella, pero esta mujer no podía tener hijos. Y ella ora y le pide a Dios que le diera hijos. Y ella suplicaba, y Dios le concede a tener un hijo. Y su hijo fue José, del cual se habla más que cualquiera otro en el libro de Génesis. Fue José un hombre muy importante que gobernó a toda la tierra y alimentó a sus hermanos donde no había comida para nadie. En el libro de Génesis se habla más de él que de cualquier otro. Y Dios actuó a su favor, que eso quiere decir en la escritura cuando veas que diga, y Dios se acordó de alguien. Quiere decir que actuó a su favor. Dios actuó y cosas poderosas suceden cuando tú le oras y Dios hace cosas que tú nunca te imaginas y tú tienes paciencia, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro personaje. Ya vamos ya terminando porque son varios personajes. Otra vez que pareciera que Dios se olvidó de alguien, de Ana. Ana fue la mamá de Samuel. Dice primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿A que se le había olvidado otra vez? No se le había olvidado porque ella ya había hablado con Dios. Y a veces sentimos que Dios se ha olvidado de nosotras. Mira lo que dice de lo que hablábamos hace un rato, de que si una mujer que puede darse a luz y puede olvidarse de sus hijos. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15 y 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, aunque una mujer se olvide de su hijo, yo no me voy a olvidar de ti. Ponle tu nombre en tu Biblia. Ponle tu nombre. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo le pongo mi nombre,
¿verdad? Yo aquí le pongo, no se olvidará de ti, Clara. Y luego dice el versículo 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Mira qué preciosa palabra. Dice, delante de mí están siempre tus muros. Aquí está Dios hablando directamente, diciéndote a ti y diciéndome a mí que Dios nunca se olvida de ti, ni de mí tampoco, ni de aquel que le traiga una oración. Dios nunca jamás echa una oración de sí. Las únicas oraciones que no son contestadas, ¿sabes cuáles son? Aquellas oraciones donde no haya un arrepentimiento de parte de la persona. Las oraciones donde no hay fe, esas no son contestadas porque no. Dios está donde hay fe. ¿Sí se acuerdan? Dios está donde tenemos fe. Si una mujer nunca se olvida de su hijo, aunque hay las excepciones, ya lo veíamos, hay mujeres que sí se han olvidado de sus hijos, sí es cierto. Pero si así fuera y si se le llegara a olvidar su hijo, si vieron por ahí una noticia, estuve viendo, luego a veces cuando estoy cocinando pongo algo en la televisión y salen las noticias, y decía una noticia que una mamá se le olvidó, no, era el papá. Un papá, ¿sí oyeron que se le olvidó a su niño en el carro? Porque normalmente él no los llevaba a la escuela. Pero un día la señora, la esposa le dice, ahora tú lo vas a llevar al niño al daycare, el chiquito al niño. Y entonces el papá le dijo, está bien. Se le olvidó que traía el niño ahí atrás. El papá se fue a su trabajo y cuando regresó el niño estaba muerto. El calorón, los calores como están ahorita, el carro cerrado con llave, y se fue para su trabajo y en 8 horas regresó el niño muerto. Y entonces estaban a juicio, estaban creo que metiéndose a juicio, cosas así, y que realmente fue un olvido. Él dijo realmente, porque yo nunca llevaba al niño al daycare, lo llevaba su mamá. Y la mamá tranquila pensando que el papá lo había allí. Qué terrible, ¿no? Debe de ser algo muy fuerte para aquella pobre mamá y papá también. El Señor estaba inconsolable. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Eso fue una noticia y que creo que lo iban hasta a absolver porque realmente fue un olvido muy terrible lo que sucedió ahí. Entonces dice aquí la escritura, aunque la mamá o aunque alguien se olvidara de ti, dice, yo no te voy a olvidar. Qué cosa tan preciosa, no me digas que no. Esta es una palabra hermosa, yo no me voy a olvidar. Y entonces podemos ver cómo Ana está viviendo algo fuerte, pues Ana no podía tener hijos. Ana no, la mamá de Samuel, estamos hablando de ella, no podía tener hijos y está viviendo una situación difícil. Una mujer que no podía tener hijos en aquellas épocas era una mujer, y hubo muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que no pudieron tener hijos. Y esta mujer sufría y lloraba y se ponía delante de Dios y ella oraba. Y de acuerdo a la historia de aquellos tiempos, las mujeres que no tenían hijos era una vergüenza porque la mayoría tenían hijos como hoy, como el día de hoy. Pero eran muy odiadas las mujeres que no podían en aquella época no tener hijos. Ahora hay muchas mujeres que no quieren tener hijos. ¿Han oído esto? Muchas no quieren, deciden no querer hijos. Estuve viendo lo que decía una mujer también ahí en la televisión. Luego entrevistaron a alguien y decía ella que ella se había ido a operar para no tener hijos, porque ella no quería tener hijos. A los 30 años se operó. No quiero tener hijos, no quiero saber lo que es eso. Es algo extraño, ¿no? Porque digo, lo normal es que las mujeres queremos tener hijos, el hombre quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios, con lo que nacemos, con lo que Dios nos ha formado, de reproducirnos en otra persona. Y entonces aquí vemos que Ana, su marido, tenía otra mujer que era Penina y con ella sí tenía hijos. En aquellos años el hombre no podía. Los hombres tenían otras mujeres, pero no era permitido, pero lo hacían, al igual que hoy. Pero ya cuando viene Jesucristo, establece lo que dice la palabra en los evangelios, cuando dice Dios y dice Jesucristo, más bien Él
que es lo mismo, Jesucristo y Dios. Y Jesucristo dijo, en el Antiguo Testamento decía así, pero yo te digo el día de hoy que el hombre debe de ser esposo de una sola mujer, nada más. Y entonces en aquellos tiempos había otras mujeres, tenían hijos y ella sufría y era una situación difícil para ella, pero ella toma la mejor decisión, Ana. Es una historia hermosa la vida de Ana, porque ella va delante de Dios y dijo, basta de estar yo con una afrenta tan grande de que se estén burlando de mí, que sea una vergüenza el que yo no puedo tener hijos. Y Señor, vengo a ponerte delante de ti mi petición, porque yo deseo con todo mi corazón tener un hijo. Y fíjate qué precioso. Y ella se pone a orar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Si tú quieres leer, todo lo que estamos hablando aquí es de la Biblia. Todo lo que hablemos es bíblico. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene peso. La palabra de Dios es la que tiene poder. No podemos inventar, sino lo que dice Dios, y es una bendición que sacamos para nuestras vidas, porque lo mismo que hizo Ana puedes hacer tú y puedo hacer yo. Dice, e hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Ella le está diciendo en oración, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y se lo está pidiendo. Observa, no quiero una niña, quiero un varón, porque Dios es tan precioso que Dios te concede. Quiero un varón, Señor, quiero un varón. Fíjate, le dice, y lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto era algo que se hacía con las personas que eran dedicadas a Dios, se dejaban el cabello largo. Y ella ya lo estaba, todavía no lo tenía, observa. Ella todavía no tenía el hijo y ya lo estaba dedicando a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Señor, te estoy pidiendo esto. No sé cuál es tu petición, no tengo idea cuál sea la tuya, pero desde ahorita dedícasela a Dios, porque Dios te la va a conceder si es para Él. Ella se lo está pidiendo para Él. Y entonces aquí podemos ver que Ana le está diciendo que se acuerde de ella. Acuérdate de mí, Señor. ¿Cuántas veces tú y yo sentimos que el Señor no se acuerda de mí? Porque mira, estoy en la misma situación. Recuerdo hace tiempo un amigo nuestro, ya mayor de edad, más bien amigo de mi esposo, y su esposa, amiga mía, hace ya muchos años. Él le detectan una enfermedad, ya él mayor, y un día le dijo a mi esposo, ya estaba a finales de su tiempo aquí en la tierra, y le dijo a mi esposo, le dijo, ¿me puedes decir por qué Dios no me oye y me tiene en esta condición? Él ya estaba, 2-3 días después murió, y ya que murió, yo pude ver que Dios ya lo quería ya con él. O sea, Dios va a hacer lo mejor para mí. Ya era el tiempo de irse aquel hombre. ¿Por qué Dios no me oye? Claro que sí te oyó. Te oyó que ya estuviera bien. Ya quiero estar bien y ahora está mejor que ni nosotros. Entonces a veces sentimos que Dios no nos oye, pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Y entonces, aunque todavía no tenía el hijo, ella ya lo estaba entregando, si tú te fijas aquí. Y cuando dice, y el Señor se acordó de ella, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así, porque Él sí se acordó de ella. Y eso quiere decir que Ana, cuando le decía, tú no veo que te acuerdes de mí, es lo que ella quería decir, no haces nada a mi favor, no lo estás haciendo. Y hay una palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Ana. Se le quitó el afán que traía ya de años, y entonces ella presentó su petición delante de Dios y dice, con toda oración y ruego con acción de gracias. Yo presento mi petición
con ruegos, le ruego a mi Señor, pero ya le estoy dando gracias porque ya llegó, aunque no le he visto. Aunque yo no he visto mi petición ya contestada, yo ya estoy dando gracias porque sé que ya está llegando. Fíjate, eso se llama fe. ¿Cómo ves? Tú tienes fe, esa fe que Dios ha puesto en ti de acuerdo a la palabra. La fe viene por el oír, dice la Escritura. Por el oír, y el oír tienes que estar oyendo, oyendo y oyendo para que tu fe vaya creciendo, creciendo y creciendo. No seas de las que, ya sabía. No, tienes que sorprenderte cada día con lo que Dios tiene para ti. Entonces nosotros no podemos caminar fuera de los caminos de Dios. No podemos andar caminando sin Él en mi mente y en mi corazón. No se puede. ¿Por qué? Porque ante Dios eso es lo que pide el Señor. Dice el libro de Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Clara, ponle tu nombre. Ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra. Clara, Lupita, Juan, Ernesto, Carlos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Los pensamientos de Dios no se comparan a los míos. Yo tengo la mirada corta, como dijo, ¿te acuerdas? Como dijo Pablo, tenemos la mirada corta. O sea, nada más vemos hasta aquí. Con nuestra mirada vemos hasta cierto nivel, pero no podemos ver más allá, que es lo que dice la Escritura. Porque los pensamientos míos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Y dice en el libro de Jeremías que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de amor, pensamientos de bendición, nunca para mal. Y tú y yo debemos de saber que ese Dios grande al cual servimos, aquellos que servimos a Dios, tenemos todavía un nivel más alto. Por favor, lo podemos ver, entiéndelo. El servir a Dios te lleva a otro nivel en tu vida, porque está hablando, fíjate cómo le dijo tu sierva. 3 veces en este pedacito Ana le dice al Señor: soy tu sierva. La sierva es la que sirve. Aunque barras, aunque trapees, aunque le hables a uno del Señor, estás salvando una alma que no se va a ir al infierno, porque allá afuera está lleno de almas que están a punto de irse al infierno. ¿Sabes cuánta gente muere sin que nadie les hable de Cristo? Todos los días mueren así de personas, y nosotros a veces no estamos para ir a una esquina, a un súper, a un mall, a hablarle a la gente de Cristo. Y ella 3 veces le dice: Señor, acuérdate de tu sierva. Le está diciendo: soy la que sirve, Señor, soy la que hago tal cosa, Padre. Y Dios no se olvida de ella, y dice que se acordó de ella. De ti se acordará siempre, porque tú le sirves con todo tu corazón, sin reservas, ¿verdad? Entonces Dios tiene el control, Dios lo tiene. En el Salmo 62:2, si vienes conmigo, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Nuestro Señor. Dice: es mi refugio, no resbalaré mucho. Quiere decir que a lo mejor me voy a resbalar poquito, ¿sí? No resbalaré mucho. Y en el 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, en todo tiempo, en la mañana, mediodía, en la noche, en el tiempo de alegría, en el tiempo de enojo, de pleito, de enfermedad, de tantas cosas que pueden venir. Dice: oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Refugio es como decir, cuando está la tormenta, un lugar que te refugias y te metes, y aquí ya no te va a pasar nada. Ese es nuestro refugio, nuestro Señor. Y entonces aquí podemos ver que nosotros, dice aquí, esperad. Quiere decir que será un tiempo con paciencia. Tú y yo tenemos que esperar. A veces las bendiciones no llegan mañana en la mañana. Por lo regular no llegan mañana. ¿Por qué? Porque Dios está formando en ti un carácter.
Y ese carácter no se forma dándote la bendición ahorita. Oré ahorita y ¿qué crees? Ahorita mismo ya se solucionó. No es así. Dios nos forma nuestro carácter, nuestra vida a partir de tu espera, a partir de tu paciencia. Ella tuvo que esperar antes de que llegara su bendición. Mucha gente se desespera y piensa que Dios se ha olvidado. No saben que Dios está haciendo algo con nosotros en el momento que no llega tu bendición, porque tu fe está creciendo. Nosotros podemos ver, mi esposo y yo, en tantos años y años de paciencia, de esperar y de esperar, no han sido en vano, porque nuestra fe ha ido para arriba y para arriba, y más tiempo pasa y más tiempo nosotros tenemos más fe. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nunca nos ha dejado. Entonces nosotros tenemos que ver todo lo que viene cuando tenemos paciencia. Cuando llegamos mi esposo y yo aquí a esta ciudad, ya hace bastante, no sabíamos, porque aquí nada más veníamos de compras a veces. No sabíamos que aquí se tenía que sacar una visa diferente. Creíamos que con la visa de turista nosotros nos podíamos ir a vivir al fin del mundo. Así pensábamos. Al menos yo pensaba que si yo traía visa para llegar a Francia y me gusta aquí el pueblo, aquí me quedo a vivir ya toda mi vida, si me da la gana. Pero no era así. Cuando llegamos nos dijeron, no, a ver qué visa tiene. Me acuerdo que llegamos y como a la semana, mi esposo buscó a un amigo de él que había sido amigo en la infancia, y este hombre había nacido aquí, se había venido a vivir aquí. Y entonces nos invitaron a comer, él y su esposa, y teníamos como una semana de haber llegado. Y entonces fuimos a comer y nos dijeron, a ver, ¿ya están arreglando sus papeles o qué van a hacer? No, pues aquí vamos a estar. Y dijo él, bueno, ¿se van a quedar aquí? Sí. Y dijo él, nada más no cristiano, para nada, ni conoce de la palabra. Dice, nada más les voy a decir, hay una palabra que tienen que saber. Y yo, ¿cuál? Se llama paciencia. Y ya, nos fuimos, hablamos de otras cosas. Y le digo, ¿por qué nos habrá dicho eso este hombre? ¿Por qué nos habrá dicho eso? Pues porque se requiere paciencia. ¿Para qué arreglar tus documentos, papeles? No teníamos ni la menor idea de lo que era estar con un estatus correcto, porque nosotros somos extranjeros que veníamos de otro lugar, que no sabíamos que acá se arreglaban las cosas de otra manera. Tuvimos que aprender, estudiar, tocar puertas, preguntar y demás. Pero él nos habló de la paciencia y la tuvimos que tener, y se la pedimos a Dios, Señor, danos paciencia. Y Dios nos ha dado la victoria en cada cosa que ha pasado en nuestra vida, porque todo lo ponemos delante de Él, y el Señor ha ido arreglando las cosas poco a poco, pero no nos las arregló. Ya llegamos, ya para mañana en la mañana ya está todo arreglado. No fue así. Tuvimos que pasar muchas cosas. Sin embargo, pudimos ver la mano de Dios, porque eso hizo que tuviéramos la paciencia y la fe suficiente para saber que si estamos aquí es porque Dios nos trajo. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo. No viniste porque te invitó alguien o mi amiga me dijo que viniera. Es que Dios te trajo. Dios tenía un plan para que tú conozcas y tú vayas y le cuentes a otros lo que Dios ha hecho en ti. Entonces vemos cómo la obediencia de Noé hizo que se salvara su familia. Nada más por un hombre obediente, su familia fue salvada. La intercesión de Abraham hizo que se salvara la familia de Lot. Bueno, aunque faltó la mamá, pero eso fue la intercesión de Abraham. Y Dios se acordó de Raquel, quien fue la mujer que trajo a José. Y del linaje de José es que llega Jesucristo mucho tiempo después. Y Ana nunca se olvidó de Dios. Mira, ven conmigo al Salmo 107, 4. Si abres tu Biblia en el Salmo 107, versículo 4. Ese Salmo 107 es precioso. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino.
sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Cuál es el alma hambrienta? Aquella que tiene esa hambre de buscar a Dios, ese deseo de buscar a Dios. Yo veo en la escritura que aquellos que obtuvieron las grandes promesas, y lo veo ahora en este siglo, en este tiempo, aquellos que tienen aquel entusiasmo, yo le llamo pasión, aquel deseo de estar con Dios, buscarlo en obediencia, son los que obtienen las promesas. Dios busca personas que le amen, hambrientas de su palabra preciosa. Dios no se ha olvidado de usted. Dios espera que usted se acerque con su petición en obediencia y espere en el tiempo en el que Dios le va a dar lo que usted necesita. Su oración ya es escuchada, ya fue escuchada, solo que Dios contesta cuando Él tenga ya previsto que viene la bendición. Así es que tengamos en cuenta que Dios no se ha olvidado de nosotros, de ninguno de nosotros. Y yo le invito a usted que se ponga de pie y vamos a orar para darle gracias a Dios por aquella petición que tú tienes. Yo no sé si tú tienes una petición. Yo sí tengo una. No tengo una, tengo varias. Y yo pongo delante del Señor mi petición y tú pon la tuya. Y ven en oración en la mañana tempranito, a primera hora. No te levantes, te laves la cara y te vayas a trabajar, o te bañas, y levántate y busca al Señor con todo tu corazón, que Él es el que concede las peticiones de los justos. El justo es aquel que le busca con todo su corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esto nos da la certeza de que mis oraciones son escuchadas por ti. Tú siempre, Señor, tienes memoria de mí y sé que nunca te olvidas de mí, porque yo quiero agradarte. Yo te doy gracias porque sé que ya estás contestando mi oración, ya viene en camino, Señor, y que me amas como la niña de tus ojos. Sé que ante ti toda rodilla se dobla, Padre, y nunca podré entender la grandeza de tu presencia, mi Dios, pero sí sé que tú eres un Dios bueno y que siempre me amas y deseas lo mejor para mí. Te agradezco tanto, Señor, porque me has encontrado y me has traído a este lugar donde estoy conociéndote cada vez más. Me has traído a tu palabra, donde yo he encontrado la luz para mi camino, la luz para caminar siempre en obediencia a ti, Padre. Te agradezco tanto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.